Soy María Andrea Bernal y les vamos a hacer la charla de esquizofrenia inducida por consumo de cannabis en adolescentes. Esta es la bibliografía que usamos y la siguiente diapositiva también. Y listo, para empezar vamos a hacer como una guía. Vamos a primero empezar con una inducción, después pasar por definiciones importantes para la charla. En tercer lugar vamos a tener los mecanismos neurobiológicos. En cuarto, el curso de la enfermedad. Después vamos a hablar un poco del marco legislativo en torno a la legalización del cannabis. Después vamos a hablar de abordaje terapéutico, después prevención y por último las conclusiones de la charla. Listo. Entonces, para hacer una leve introducción, se sabe que la esquizofrenia, si bien no es la enfermedad o el trastorno mental más prevalente en el mundo, sí afecta a mucha gente. Se estima, según la OMS, que 24 millones de personas en el mundo padecen de esquizofrenia, que sería una de cada 300 personas. Y estas personas tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de morir prematuramente que la población general, y esto se asocia a enfermedades infecciosas, metabólicas, crónicas, entre otras. Hablando un poco más de Colombia, en Colombia se estima que la prevalencia es del 1%, que es más o menos lo mismo que en el resto del mundo, que serían 520.000 personas, y la incidencia anual es de 1 a 2 por 10.000 habitantes. También es importante saber que en Colombia, en Bogotá y en Cali, el promedio, la prevalencia supera el promedio mundial. Listo. Bueno, entonces, hablando un poco de datos de consumo, sabemos que los hombres consumen mucho más que las mujeres, teniendo un promedio en Colombia de 12,3% de consumo de cannabis en hombre y 4,6% en mujeres, siendo así que los hombres consumen 3 veces más cannabis que las mujeres. Sabemos también que el cannabis es la sustancia ilícita de mayor consumo entre los colombianos, con una prevalencia de 2,7%, es decir, 640.000 consumidores en Colombia. Hablando un poco de los datos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar, los que más consumen son las personas de 17 y 18 años, y pues acá no hay diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, pues en estudios ya más macros sí hay diferencia significativa estadísticamente. Siguiente. Y acá vemos también que en grupo escolar, no, anterior, anterior, eso. En grupo escolar vemos como también los estudiantes de grado undécimo, que más o menos corresponden a las edades entre 16 y 18 años, son los que más consumen cannabis. Y también vemos que no hay diferencia entre el sector privado y el sector público en términos de consumo, lo cual es muy paradójico teniendo en cuenta que se supondría que las instituciones públicas o las personas de menos estrato deberían consumir más. Sin embargo, según el Estudio Nacional de Consumo, hay una mayor prevalencia de consumo entre los estratos 4 y 6. Siguiente. Hablando un poco de la relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de esquizofrenia, eh, según un estudio que se hizo Y Ana está teniendo problemas en internet, ya ingresa ella nuevamente, entonces tranquilos para que no piensen que se les fue el internet a ustedes y ya retomamos con la charla.
¿Me están escuchando? Bueno, lo haré desde el celular porque no tengo. Vale, ahora sí te estamos escuchando. Em, Se estima, bueno, se hizo el estudio de cohortes en Canadá por el primer país en legalizar la marihuana. En el estudio mencionan además el caso de Dinamarca, que es un país que en el 2000 los casos asociados a esquizofrenia por consumo de cannabis era el 4% y aumentó el doble de 2010 a 2016. Asimismo, en Canadá, en el 2006, el 1.6% de pacientes con esquizofrenia que se asociaba en la causa mayor a un consumo de cannabis era el 1.6% y aumentó a 9.6% en 2022. Asimismo, en este estudio se estimó que los pacientes con CUD, que es Cannabis Use Disorder, eh, que desarrollan esquizofrenia, pues, o sea, de 118.650 pacientes con CUD que desarrollaron esquizofrenia fueron 10.580, lo cual representa el 8.9% de la población o de la muestra. Sin embargo, los pacientes que no tenían uso de cannabis, bueno, que no usaban cannabis crónicamente y no tenían ese desorden, fueron 13.470.031 personas, de las cuales solo 80.523 personas desarrollaron pues esquizofrenia asociada al CUD, que representa el 0.6% de la población. En esta tabla de acá lo que vemos es básicamente la prevalencia del cannabis use disorder con dos puntos marcados, que es como finales del 2015, inicios del 2016 y mediados del 2018. En estos dos fechas que se iba a legalizar el cannabis medicinal en Canadá y en 2018, a mediados o como en mayo del 2018, lo que se hizo fue legalizar el uso de cannabis. Siguiente, siguiente, por favor. Listo. Entonces acá vemos básicamente eh, cómo hay un aumento o sí, de la prevalencia de esquizofrenia y de psicosis en Canadá y también se asocia a un aumento leve entre las fechas marcadas 2015 finales y 2018 mediados, que hay un aumento y después del 2018 sí se dispara un poco el diagnóstico de los casos. Siguiente. Asimismo, vemos cómo entre la población de 14 a 18 años, entre hombres y mujeres, pues evidentemente hay más hombres que consumen, entonces se asocia también a un mayor número de prevalencia entre los hombres de esquizofrenia. Y después de estos años también hay un aumento, sobre todo en las mujeres, en el diagnóstico de esquizofrenia. Y en otro grupo etario siguiente, entre los 19 y los 24 años también hay un aumento de prevalencia de diagnóstico de esquizofrenia que se asocia a consumo de cannabis, más en hombres que en mujeres también, y también hay un aumento sustancial después del 2018 de mediados, que fue cuando se legalizó eh, la marihuana en medicinal en Canadá. Siguiente. Bueno, entonces hablando sobre las definiciones que tenemos que tener en cuenta, les traje estas dos para que pues no las vayamos a confundir. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo que es caracterizado por una combinación de síntomas positivos, síntomas negativos y déficit cognitivo. Estos los vamos a hablar más adelante. Su etiología es multifactorial. Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que su etiología funciona como un engranaje de factores para que resulte en sí en esquizofrenia. Y esto va a involucrar factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Por otra parte, tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Este se caracteriza por la presencia de delirios o alucinaciones tras el consumo o por una intoxicación o en la abstinencia
de pues una sustancia o un medicamento y es importante que pues estos síntomas deben ser mayores a lo esperado de lo normal que la sustancia podría causar y no debe explicarse mejor por un trastorno psicótico preexistente. Entonces, bueno, hablando ya de la sintomatología, entonces los síntomas positivos tenemos los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico. Tenemos los síntomas negativos que tendríamos la bulia, la anedonia, el aplanamiento afectivo, el deterioro en la interacción social. Y por parte de los síntomas cognitivos, tenemos el deterioro en la función ejecutiva, déficit en la memoria de trabajo, alteración en la atención, disminución en la velocidad de procesamiento y problemas en la cognición social. Entonces, pues esto va a afectar la autonomía del paciente, va a tener un gran impacto en la funcionalidad. Podemos tener fases prodrómicas, fases activas y pues ya vamos a ver cómo el uso de cannabis puede llegar a favorecer estos síntomas. Entonces, pues hablando de la neurobiología en la adolescencia, pues tenemos una fase crítica del neurodesarrollo y el sistema endocannabinoide juega un papel esencial para la maduración del cerebro. Entonces, esto nos va a regular procesos claves como la neurogénesis, que sería la formación de nuevas neuronas en ciertas regiones del cerebro, la poda sináptica, que es la eliminación de sinapsis innecesarias para mejorar la eficacia de las conexiones neuronales. Tenemos la plasticidad sináptica, que sería la adaptación y el fortalecimiento de las conexiones neuronales eh, que es importante pues en la corteza prefrontal en respuesta a experiencias ambientales. Y también tenemos la maduración de los receptores NMDA y AMPA que están implicados en la transmisión glutamatérgica y en la regulación del aprendizaje y la memoria. Entonces, bueno, el delta 9 tetrahidrocannabinol es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Este imita a los endocannabinoides naturales del cerebro y pues en este sistema tenemos los receptores CB1, que estos están altamente expresados en la corteza prefrontal, en el hipocampo y en los ganglios basales. Entonces, estas pues son áreas muy involucradas en la regulación de la emoción, la cognición y el comportamiento. Y este receptor, pues es el principal objetivo del THC y pues este regula la liberación de glutamato y de GABA, que va a ser pues esencial para la poda, el fortalecimiento de las conexiones sinápticas y pues también en el desarrollo neural. Entonces, cuando en esta etapa del crecimiento metemos el uso de cannabis, este puede interferir con estos procesos esenciales, afectando la conectividad neuronal y la funcionalidad de la corteza prefrontal. Y pues esto tiene una relación dosis-efecto, entonces entre más grado de THC tenemos, mayor va a ser el riesgo que pues vamos a tener. Entonces, hablando pues del impacto del THC directamente en el sistema endocannabinoide, vamos a tener una disrupción del equilibrio entre neurotransmisores excitatorios, pues el glutamato, y el inhibitorio, el GABA. Entonces, el sistema endocannabinoide regula la liberación de glutamato y GABA, pero el THC interfiere en este proceso. Entonces, esto va a causar un desbalance en la señalización sináptica. Entonces, hablando específicamente del sistema glutamatérgico, tenemos pues a los receptores NMDA y AMPA, que pues son importantes para la plasticidad sináptica. Y cuando tenemos el THC, este va a alterar la expresión de estos receptores, interfiriendo con la transmisión del glutamato y va pues también a reducir la eficacia sináptica. También durante la adolescencia, el cerebro cambia la proporción de subunidades NR2B y NR2A en estos receptores y la exposición pues, a esta sustancia reduce la capacidad de adaptación de estos receptores, lo que pues,
puede generar también como una conectividad neuronal anormal y pues también un mayor riesgo de psicosis. Mm, Normalmente el sistema endocannabinoide va a regular la liberación de glutamato para evitar excesos tóxicos. Sin embargo, cuando tenemos esta sustancia va a alterar este control, lo que va a poder resultar en una sobreexcitación neuronal y una disfunción de esta señalización sináptica y pues esta activación excesiva pues de estos receptores por pues los altos niveles de glutamato puede causar un exceso de entrada de calcio en la neurona postsináptica, lo que pues puede generar excitotoxicidad, que pues sería como estrés celular y ya la muerte neuronal. Adicionalmente, pues a esto, el sistema endocannabinoide también regula la liberación de GABA en la sinapsis y pues este sabemos que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro y pues también equilibra la actividad de glutamato. Entonces el THC disminuye la actividad de las interneuronas GABAérgicas, lo que pues reduce la inhibición en la corteza prefrontal, va a favorecer pues también esta hiperactividad neural que pues es característico en la esquizofrenia. Siguiendo pues con el sistema dopaminérgico, el sistema endocannabinoide también tiene un papel fundamental en la regulación de la dopamina. Entonces, pues va a haber una hiperactividad dopaminérgica en el sistema muy implicadas en la esquizofrenia. Entonces, cuando tenemos un consumo crónico de THC, especialmente durante la adolescencia, va a haber una alteración en la homeostasis. Entonces, se puede reducir la actividad dopaminérgica en la corteza prefrontal, que estaría pues asociada a síntomas negativos como la apatía, el deterioro cognitivo, y también puede aumentar la actividad dopaminérgica en el límbico, que estaría relacionada con síntomas positivos como pues las alucinaciones y los delirios. Hablando específicamente pues de la sináptica, pues como habíamos hablado, pues elimina conexiones innecesarias para Bueno, chicos, esperemos un momento que se les fue la señal y ya se vuelve. hola, qué pena, se me fue el internet, pero ya comparto. Ahí están viendo. Sí, sí se está Sí, viendo. ahí te vemos. ¿Hasta qué parte se escuchó? Yo creo que si quieres volver a empezar todo por sináptica. Y Desde dopaminérgica. sin duda. Bueno, entonces me avisan si se está escuchando bien, pero bueno, entonces en el sistema dopaminérgico
Pues el sistema endocannabinoide también tiene pues un papel importante en pues la regulación de la dopamina. Entonces vamos a poder tener una hiperactividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico y una hipoactividad en la corteza prefrontal. El consumo crónico pues, de la sustancia, especialmente en la adolescencia, va a tener una alteración en la homeostasis, va a reducir la actividad dopaminérgica en la corteza prefrontal, vamos a tener síntomas negativos como apatía o deterioro cognitivo y puede aumentar la actividad dopaminérgica en el sistema límbico, lo que está relacionado con síntomas positivos como alucinaciones y delirios. Entonces, pues hablando específicamente de la poda sináptica, pues esta va a estar alterado, pues no vamos a poder eliminar las conexiones innecesarias que pues nos ayudarían a optimizar el sistema neuronal. Entonces, pues cuando tenemos THC, vamos a alterar este proceso y va a haber un exceso de sinapsis desorganizadas o déficit de sinapsis funcionales. Entonces, pues el cannabis afecta directamente la poda sináptica al interferir con el proceso de reafinamiento de los circuitos neuronales en la corteza prefrontal, específicamente pues en la adolescencia tiene un impacto importante porque pues bajo condiciones normales el sistema endocannabinoide va a regular pues esta eliminación de sinapsis innecesarias a través de la modulación de glutamato y GABA, que pues ya vimos cómo podría funcionar esto. Entonces, pues el THC altera este equilibrio, va a afectar esta pues correcta eliminación, por decirlo así, em, y pues al tener como este exceso de sinapsis defectuosas, va a pues causar este impacto en la corteza prefrontal, va a afectar la comunicación de esta con otras áreas cerebrales, como puede ser el estriado o el sistema límbico, lo que puede llevar a anomalías también en la regulación de la dopamina. Em, y también se ha visto que pues en estos cerebros, pues como en la adolescencia que están en desarrollo, estos efectos pueden ser más graves y tener pues consecuencias permanentes, aumentando esta vulnerabilidad a trastornos psicóticos. Entonces, pues, ¿qué consecuencias funcionales vamos a tener? Y pues, como un resumen del por qué, vamos a tener una desregulación de la corteza prefrontal, va a haber una disminución de la intensidad sináptica, pues por la poda sináptica deficiente, va a haber una reducción del volumen de la materia gris. Esto va a causar un déficit en el control cognitivo y en el procesamiento de la información. Vamos a tener una alteración en la conectividad del sistema límbico, lo que pues nos causa una mayor vulnerabilidad a síntomas psicóticos. Y pues esto también nos va a llevar a una reducción de la modulación de dopamina, que pues tiene una relación directa con la aparición de síntomas positivos y negativos pues de la esquizofrenia. Entonces, pues esto nos da como esta ecuación. Tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, em, tenemos factores que influyen con la severidad del riesgo de que pues, se den estas anomalías. Tenemos la dosis y la frecuencia del consumo, entonces pues a mayor exposición, mayor riesgo. También tenemos la edad de inicio, especialmente el consumo antes de los 15 años, pues tiene un mayor impacto en la maduración cerebral. Y pues con todo este engranaje, pues es lo que nos podría dar como resultado la esquizofrenia. Listo, ahora vamos a hablar un poco del curso de la enfermedad. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad que inicia característicamente en la adolescencia o el inicio de la adultez y es por eso que estas fases son tan importantes. Además de esto, sabemos que es una enfermedad en la que se alternan episodios psicóticos agudos con fases estables o de remisión y esta remisión puede ser total o parcial. Esta enfermedad se considera crónica y se puede vivir en tres fases. Es importante aclarar que las fases no están
supremamente delimitadas, entonces no es como que una pase y después otra, sino que pueden también empezar como a entreponerse entre ellas. Vamos a tener un primer episodio que para muchos pacientes puede ser brusco o insidioso, pero igual también depende del paciente. Hay muchas personas a las que no les pasa y eh, generalmente puede haber una fase prodrómica. Esta fase prodrómica puede caracterizarse por retraída social, pérdida de interés, deterioro de higiene, deterioro del cuidado personal, enfado e irritabilidad. Entonces, como son síntomas tan específicos que generalmente a los pacientes o a los familiares no les indica específicamente una esquizofrenia, son cosas que dejan pasar muy fácil, aunque pues sea un pródromo. Después de este pródromo puede iniciar o puede aparecer. Vamos a tener las tres fases en donde pues primero hay una fase aguda. Esta fase aguda puede tener síntomas psicóticos graves como pues alucinaciones, delirios que vayan, o sea, que afecten mucho la vida del paciente, pensamientos desorganizados, síntomas negativos como lo que ya explicaron y pues pero son muy intensos. En la fase de estabilización básicamente hay una reducción en la intensidad de los síntomas y esta fase que se caracteriza porque dura 6 o más meses después del inicio de los síntomas en la fase aguda. Y por último está la fase estable, en donde pues, los síntomas se estabilizan o los síntomas positivos y negativos van a ser menos graves que en la fase aguda. No van a afectar tanto la vida del paciente. Asimismo, hay pacientes que pueden ser asintomáticos o que presenten simplemente síntomas no psicóticos. Sí. Bueno, hablando un poquito del curso de la enfermedad y pues de los estudios de imagen, se han hecho estudios de resonancia magnética estructural en consumidores crónicos de cannabis y se han detectado reducciones importantes en el volumen de la materia gris, especialmente en el hipocampo y en la amígdala. Esto está correlacionado con la severidad del consumo y pues así mismo con la intensidad de los síntomas psicóticos. También se ha visto un aumento de materia gris en el cerebelo y, sin embargo esto pues puede ser posible por mecanismos compensatorios. Entonces pues esto nos va a traer alteraciones funcionales. Entonces en la hiperactivación del hipocampo nos puede indicar una sobrecarga en el procesamiento de la memoria y la hipoactivación de la corteza prefrontal en áreas que están relacionadas con la toma de decisiones y el control cognitivo, pues nos va a afectar también la regulación del comportamiento y la integración del contexto en la memoria. Entonces, pues esto lo podemos ver en el estudio pues, de la imagen que puse acá. Entonces, pues acá se comparan los consumidores crónicos pues de cannabis con el grupo control y pues se hizo un análisis de región de interés y pues esto mostró pues en la primera imagen de arriba em, pues que el volumen de la materia gris del cerebelo era significativamente mayor en los consumidores crónicos y pues ya en la imagen de abajo vemos que dentro del grupo pues de consumidores crónicos, el volumen de la materia gris en la amígdala estaba inversamente correlacionado con la severidad de la dependencia al cannabis, como vemos en la gráfica. Y también el volumen de materia gris en el hipocampo estaba inversamente correlacionado con el consumo semanal de cannabis. Entonces, pues esto nos sugiere que pues esta posible reducción en el hipocampo y en la amígdala se da cuando hay un mayor consumo. Y ya hablando un poco acerca de los factores de riesgo genéticos que tiene la enfermedad de la esquizofrenia, vamos a ver que es una enfermedad que
se relaciona mucho al grado de parentesco, entonces tiene una heredabilidad aproximadamente del 50%, con un riesgo de obtenerla si hay un paciente en primer grado que tiene la enfermedad del 9 al 16%. Asimismo, se ha visto que hay concordancia entre gemelos monocigóticos de 46 al 53% y de gemelos disigóticos del 10 al 15%. Hay varios modelos que han intentado explicar como el papel de la genética en la enfermedad y pues traje dos, básicamente está el modelo monogénico, perdón, en donde dice que hay un gen compartido que es el causante de la enfermedad, sin embargo tiene diferentes grados de penetrancia y eso es lo que explicaría por qué hay diferentes grados o diferentes tipos de esquizofrenia como presentaciones más bien. Además de esto está el modelo ponigénico que básicamente dice que hay una combinación de múltiples mutaciones o alteraciones en los genes que van a interactuar eventualmente con el ambiente y esto es lo que va a llevar al desarrollo de la enfermedad. Este modelo, el poligénico, explica que el riesgo de la esquizofrenia se asocia a un rasgo de distribución continua y es por esto que también existe un umbral para la expresión clínica de la enfermedad, que pues ya sabemos que es entre adolescencia y adultez temprana. Asimismo, se han encontrado diferentes loquis que se asocian con el desarrollo de esquizofrenia. Por ejemplo, están estos dos, que son el 22q1113 y el 1q2122, que se asocian con formas familiares de esquizofrenia, aunque hay estudios que han encontrado hasta 287 loquis distintos que se asocian con esquizofrenia. Entre estos loquis es importante saber que los genes están directamente asociados con funciones neuronales como el desarrollo, diferenciación, transmisión sináptica y además de esto envuelven muchos componentes celulares importantes en la neurona como los canales iónicos, canales para la sinapsis, desarrollo de axones y desarrollo de dendritas. No solo se han encontrado pues genes normales como los 287 loquis que les mencioné, sino también hay variantes extrañas que según un estudio, están relacionadas principalmente con neuronas del sistema nervioso central. Eh, Asimismo, pues como lo dice el modelo poligénico, hay diferentes mutaciones, diferentes alteraciones en los genes que se combinan y eventualmente van a pues, interactuar con el ambiente pues, de la persona. Siguiente. Entonces, este básicamente es un esquema que nos muestra cómo se llega pues a la expresión clínica de la enfermedad. Entonces, básicamente vamos a tener arriba en el morado, tenemos lo que serían los eventos ambientales o cosas ambientales que van a contribuir los factores de riesgo. En azulito, en la mitad, tenemos como las expresiones clínicas que se van a dar en cada uno de los periodos de la vida que eventualmente van a llevar, pues, como la esquizofrenia. Y en verde clarito están básicamente las alteraciones genéticas de las que ya les hablé. Entonces vamos a tener factores de riesgo prenatales y perinatales que están en la primera burbujita de la izquierda, que básicamente se asocian con complicaciones obstétricas, como cuáles, como sangrado durante el parto, preeclampsia o bajo peso al nacer. Asimismo, exposición a virus como influenza o parásitos como toxoplasma durante el embarazo, malnutrición fetal o eventos hipóxico-isquémicos en el feto, o edades extremas de los padres. En las mujeres se considera edad extrema como factor de riesgo para la esquizofrenia antes de los 19 y después de los 40 años. Asimismo, pueden haber eventos pues, durante la infancia, que se ven como en la mitad, que son, pues, primero adversidades durante la infancia y adversidades se refiere a abuso sexual, abuso físico, emocional o psicológico, negligencia por parte de los padres o bullying. Es importante mencionar las adversidades de la infancia porque cuando hay un paciente con adversidades en la infancia, este factor de riesgo se asocia a cuadros más severos de síntomas positivos cuando se desarrolla la enfermedad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Asimismo, hay un factor de riesgo en la infancia que es la separación de los padres o la muerte de los mismos. Otros factores de riesgo que se asocian como pues durante el desarrollo de la vida de la persona es pues los estilos de vida, una clase social baja, si es una persona solitaria y sobre todo hay uno muy importante que es el que ahí dice urbanicity
o pues es el vivir en zonas urbanas. Las personas que viven en zonas urbanas tienen un riesgo muchísimo mayor que las personas que viven en zonas rurales de desarrollar esquizofrenia. Y aún así, si hay una persona que vive en zona rural mucho tiempo de su vida y migra o se traslada a una zona urbana, esa persona va a tener el doble de riesgo de una persona que siempre vivió en área rural de tener esquizofrenia. Entonces, pues también es un factor de riesgo importante. Asimismo, ya se ve que como por los 20, ya al lado de la derecha de la última burbujita, vamos a ver que también un factor de riesgo importante es el abuso de drogas como cannabis. También se asocia como un factor de riesgo para la disregulación dopaminérgica, que sabemos que pues tiene un efecto importante en el desarrollo de esquizofrenia. Siguiente. Y así como tenemos factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, también tenemos factores de riesgo que se asocian al uso de cannabis. Entonces, hay como, los dividimos en cuatro como puntos específicos grandes, los vinculados a las sustancias, los característicos del individuo, los contextos macro y microsociales. Entonces, los factores que se asocian a la sustancia, básicamente, la sustancia en sí no es un factor de riesgo para desarrollar adicción a la sustancia. Lo que pasa es que la sustancia va a adquirir importancia en la medida en que esa sustancia va a cumplir una determinada función para el usuario y en el marco en el que el usuario le otorgue un significado completo al uso de la sustancia o a los efectos que la misma tiene sobre el usuario. Entonces, ya respecto a eso, vienen a ser un factor de riesgo vinculado a la sustancia. Asimismo, hay características del individuo que lo pueden hacer más susceptible a una adicción o a un uso desorganizado o problemático, que serían una edad temprana, como sabemos, estamos hablando de niños y adolescentes, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, una persona con baja autoestima, una persona con baja asertividad, que no sepa decir que lo que está mal le parece que está mal, que no sepa decir que no, que la persona tenga una elevada búsqueda de sensaciones, que esté todo el tiempo buscando sentir algo distinto, pues es mucho más probable que use drogas y que eventualmente se vuelva un consumidor crónico, o que una persona que tenga baja conformidad con normas sociales. Asimismo, hablando un poquito del contexto microsocial, tenemos una persona con baja cohesión familiar, un clima afectivo inadecuado o consumo de drogas en el ámbito escolar o familiar, o sea, que esté normalizado en esos ámbitos. Y ya para contextos macrosociales está pues la disponibilidad de drogas y la fácil accesibilidad a ellas, sobre todo pues el cannabis. Tenemos también, hay unos sistemas colectivos de valores que si tiene el individuo lo hacen un poco más propenso a llegar a buscar drogas y a abusar de ellas. Por ejemplo, el culto al dinero, el poder o el éxito. Si hay una persona que tiene como ese sistema de valores, es muy probable que use o sí, que intente abusar de sustancias, usar sustancias para lograr ese éxito que tiene tan idealizado. También el escepticismo o el hedonismo y el individualismo o falta de solidaridad pues, de la persona. Otros contextos macrosociales importantes que pueden ser factores de riesgo son la falta de recursos, que en su entorno haya publicidad de drogas y tolerancia de las mismas. Entonces, que aparte de que esté normalizado, pues sea tolerable el uso de drogas. Siguiente. Bueno, entonces, para esto también es importante hablar sobre el marco legislativo. Entonces, en Colombia tenemos el artículo 49 que habla sobre la prohibición general del porte y consumo de sustancias estupefacientes, a salvo de que pues tengan una prescripción médica. Pues también se puede usar para medidas preventivas y rehabilitadoras para consumidores, pues también que esté con su consentimiento informado. Tenemos una excepción para el cannabis y este es permitido para mayores de edad y pues con fines científicos bajo licencia. Sin embargo, pues va a tener restricciones en espacios públicos, zonas comunes y entornos escolares, según la ley. También se habla sobre el artículo 287, que habla sobre la tributación a nivel municipal y departamental por cultivo, procesamiento, distribución y venta. Y también tenemos el artículo 317, que habla sobre la destinación de impuestos, entonces el financiamiento de salud, educación y sector agrícola, pues de estos impuestos. Em,
Entonces, pues el tema de la legalización, pues trae muchas preocupaciones sobre las posibles consecuencias que pues pueda causar. Entonces se hizo este estudio en Canadá, que pues ya hemos hablado un poquito. Entonces, pues el objetivo era evaluar los cambios en la incidencia de esquizofrenia asociados con el trastorno de uso de cannabis antes y después de la legalización del cannabis en Ontario, Canadá. Entonces, pues este es un estudio de corte retrospectivo basado en población. La población fue de 13,5 millones de personas de 14 a 65 años en un periodo de 2006 a 2022. Entonces se hizo una regresión segmentada. Entonces, en los años de pre-legalización, legalización de cannabis medicinal y la legalización de cannabis recreativo. Entonces, pues los resultados, pues resultados importantes, la proporción de casos de esquizofrenia asociados al trastorno por uso de cannabis fue pues casi que se triplicó. Entre 2006 y 2015 fue de 3,7% y entre 2018 y 2022 fue de 10,3%. También se vio que hubo un mayor impacto en hombres jóvenes, especialmente de 19 a 24 años, em, y pues la fracción de esquizofrenia asociada pues al trastorno de uso de cannabis aumentó del 8,5% al 18,9%. También hubo un aumento del 497,4% en los diagnósticos de trastorno por uso de cannabis, pero pues tras la legalización, sin embargo, la incidencia general de esquizofrenia no cambió significativamente. Entonces, pues acá se discuten varias cosas. Entonces, pues sí hubo un aumento de casos de trastorno por uso de cannabis. Sin embargo, no hubo como una aceleración tras la legalización. Eh, Esta mayor prevalencia pues tampoco genera pues un mayor riesgo al riesgo pues individual que nos habla sobre la importancia de la etiología multifactorial de la esquizofrenia. También pues el mayor riesgo en hombres jóvenes em, pues a la esquizofrenia relacionado a este trastorno que pues nos habla de que este pues grupo tiene un mayor riesgo y pues la incidencia general de la esquizofrenia se mantiene estable, sin embargo tiene un aumento en las personas jóvenes y hay una disminución en los adultos. Entonces pues esto nos hace pensar que se requiere un monitoreo continuo pues en el impacto en la salud mental, específicamente en jóvenes y pues en este caso en adolescentes y también en los productos de alta potencia, pues que nos lleva también a la necesidad de pues una investigación futura frente pues a los posibles riesgos que esto puede conllevar. Hablando un poco del abordaje terapéutico que se tiene, pues trajimos este em, flujograma o este algoritmo, en donde básicamente, pues primero tenemos que hacer una evaluación clínica y el diagnóstico correcto. Se discute con la familia y pues ya partiendo de esto vamos a usar primero risperidona, aripiprazol, pues, pero depende mucho del paciente, pero igual, el tratamiento que se escoge inicial se deja así 6 semanas. Después de esto se reevalúa el paciente y pueden haber tres casos. El caso en la que hay una respuesta de una reducción de mayor al 30% en escalas y haya una mejora en el funcionamiento. En este caso se mantiene el tratamiento 2 años y del caso A. En el segundo caso hay una respuesta parcial, entonces la reducción no es mayor al 30% en escalas y hay una disfunción psicosocial. En el caso B, que es este caso, se revisa el diagnóstico y la adherencia al tratamiento y se hace ajuste de dosis, pues en caso tal. Y el tercer caso, en el caso no haya respuestas, las escalas están sin cambio y hay una disfunción psicosocial, en este caso se revisa el diagnóstico, la adherencia y pues se cambia el antipsicótico. En el caso B, pues el último caso, se espera otra vez 6 semanas con el antipsicótico de elección, o bueno, sí, el medicamento de elección, y es
pues después de eso también puede haber una A o una B o que no haya respuesta. En caso de que no haya respuesta, se revisa el diagnóstico, la herencia y se cambia a clozapina. Se cambia a clozapina porque se recomienda el uso de clozapina en pacientes que no hayan respondido a otros antipsicóticos. Sin embargo, no se usa como primera línea, pues porque ya vamos a ver, tiene muchas reacciones adversas medicamentosas. Asimismo, pues lo que les digo depende mucho del paciente. Generalmente se recomienda usar o iniciar el tratamiento con un antipsicótico típico cuando el paciente tiene prevalencia de síntomas positivos y por el contrario, iniciar con un atípico cuando hay predominios de síntomas negativos. Siguiente. Entonces, pues traje una tabla en donde vamos a ver, pues, qué tipo de medicamento es, por ejemplo, ariperidol, y hay son dosis de 0,25 a 6 miligramos en niños, 1 a 10 miligramos en adolescentes, con reacciones adversas de síntomas extrapiramidales o elevación de prolactina. La trifluoperacina vamos a iniciar con dosis de 1 miligramo para mantenerla en niños de 2 a 20 miligramos con riesgo de síntomas extrapiramidales, o la olanzapina de 25 miligramos en niños, 5 miligramos en adolescentes de dosis inicial, la mantenemos de 7,5 a 12,5 miligramos en niños, de 5 a 20 en adolescentes, con riesgos de, pues, comunes de los atípicos, de los antipsicóticos atípicos, como aumento de peso, somnolencia o elevación de transaminasas. ¿Sigue? Gracias. También está el aripiprazol, que iniciamos con dosis de 10 miligramos para mantenerla de 10 a 30 en adolescentes, con lo mismo, RAMs normales de pues, antipsicóticos como extrapiramidales o somnolencia. La clozapina, de la que estamos hablando, iniciamos con dosis de 6,5 a 25 miligramos, la mantenemos de 150 a 300 en niños y de 100 a 700 en adolescentes. Sin embargo, son los síntomas o las complicaciones más graves, por así decirlo, y pues las que más tienen complicaciones como neutropenia, convulsiones, aumento de peso, cialorrea, taquicardia, fiebre, entre otras. También está la risperidona, que la iniciamos con dosis de 0,2 miligramos kilogramo y la mantenemos en niños de 0,54 miligramos, en adolescentes 1,6 miligramos, con riesgos de aumento de peso, somnolencia o elevación de transaminas. Siguiente. Pues como vimos, los antipsicóticos tienen mucho riesgo de efectos colaterales, pues que además son muy comunes. Entonces, pues según el efecto colateral también va a haber un manejo específico. Por ejemplo, si tenemos sedación, generalmente los antipsicóticos pues los podemos mandar en horas de la mañana. Sin embargo, se recomienda que si existe este efecto adverso, se cambie el horario de toma a horas de la noche y pues en caso de que no haya mejoría o sea muy grave, también se hace un cambio antipsicótico. Si el efecto adverso es un parkinsonismo medicamentoso, se reduce la dosis y se da viperiden de 2 a 4 miligramos al día. En caso de que hayan convulsiones, se hace interconsulta a neurología y con elevación de transamina se hace interconsulta a pediatría y el cambio del antipsicótico. En caso de que una de las reacciones adversas sea la caticia, pues básicamente se puede dar propanolol de 20 a 60 miligramos al día o diazepam de 5 a 10 miligramos al día. Siguiente. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener un abordaje terapéutico integral, es por eso que el tratamiento psicosocial también es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Básicamente, tener más conocimiento acerca de la enfermedad, promover la aceptación de la misma, favorecer la adherencia al tratamiento, disminuir las comorbilidades y prevenir recaídas. En este caso, en la psicoeducación, vamos a tener 5 pilares fundamentales que van a ser súper importantes a la hora de tratar al paciente, que son psicosis, el tratamiento, la recuperación, el manejo del estrés y la prevención. Entonces, en la psicosis el paciente va a aprender mucho acerca de los síntomas de la enfermedad, las consecuencias de la misma y las causas de la enfermedad. Entender que es una enfermedad multicausal, eso es súper importante. En cuanto al tratamiento, es interesante o importante que el paciente aprenda la eficacia de los medicamentos y los efectos adversos que se pueden presentar con los mismos. Asimismo, reforzar y favorecer la adherencia al tratamiento. En cuanto a la recuperación, podemos identificar o es intentar identificar factores que favorezcan o dificultan la recuperación. ¿Qué factores pueden favorecer la recuperación? El estilo de vida, la socialización, evitar el uso de sustancias, tener salud física, hacer actividad física, ese tipo de cosas, pues para que el paciente empiece a mejorar como
significativamente. Asimismo, es importante manejar el estrés y es por eso que se buscan recursos personales y familiares que ayuden a manejarlo y métodos de afrontamiento que pues, sean fáciles para el paciente. Además, pues intenta hacer una prevención, pues de las recaídas. Es muy probable que el paciente tenga recaídas. Es importante que el paciente lo sepa y que haya factores asociados. Esto es un plan con la familia en donde todos, entre todos, identifiquen los signos de alerta y haya un plan de acción a seguir en caso de que exista una recaída. Siguiente. Asimismo, en la psicoterapia vamos a tener como tres tipos grandes o de psicoterapia, que es la individual, la psicoterapia en grupo y la psicoterapia familiar. Entonces, en la individual vamos a buscar cuáles son las preferencias de los pacientes, las necesidades, los valores y el estado clínico del mismo para ver qué se puede hacer para mejorar la condición del paciente. La psicoterapia grupal se, se usa específicamente para pacientes que estén ya clínicamente estables. Y los objetivos de esta son mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, mejorar la solución del problema de los pacientes y manejar esto mucho mejor y planificar objetivos que el paciente sepa que no es un diagnóstico y que el diagnóstico no lo define, sino que él es mucho más que eso, entonces que pueda verse a futuro aparte de la enfermedad. Y la psicoterapia familiar se usa en todos los pacientes, sin embargo, se recomienda mucho más en pacientes que tengan discapacidad o que tengan algún tipo de dificultad un poco más grande y un poco más complicada. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente hacer una alianza con los familiares eh, para, que, para que el paciente tenga una red de apoyo mucho más fuerte. Asimismo, anticipar y resolver los problemas, lo que les decía de saber cuándo hay recaídas, saber si hay signos de alarma, este tipo de cosas. Y además de esto, disminuir los sentimientos de culpa, los sentimientos de, sí, como los tabúes con las familias y que el paciente pueda estar en un ambiente mucho más ameno. Siguiente. Bueno, entonces pues acá es muy importante la prevención y pues lo que podríamos hacer es tener una mayor regulación del acceso al cannabis en adolescentes, entonces tener un control de la venta, de la distribución en menores de edad, limitar la disponibilidad de productos con alto contenido de THC, que sabemos que entre este es mayor, tenemos un mayor riesgo. Programas educativos y campañas de concientización, informar sobre los riesgos del consumo temprano de cannabis en el desarrollo cerebral, que pues eso es lo que ya hablamos, sensibilizar sobre la relación entre el THC y el riesgo de psicosis en poblaciones vulnerables, como lo es la adolescencia, intervenciones en salud mental y detección temprana, entonces identificar a los adolescentes que tienen un mayor riesgo, según lo que ya hablamos, la implementación de programas de apoyo psicológico y reducción de daños, y pues seguir con la investigación continua y políticas basadas en pues, la evidencia, realizar estudios a largo plazo sobre los efectos neurobiológicos del cannabis y evaluar la eficacia de las políticas de legalización y sus impactos en salud mental. Y ya como conclusiones, pues tenemos que la esquizofrenia es un trastorno crónico multifactorial que puede llegar a ser inducido por el consumo de THC en pacientes susceptibles. El THC altera múltiples sistemas neurobiológicos, afectando el desarrollo cerebral, que aumenta la vulnerabilidad a la psicosis, especialmente en cerebros en desarrollo. El grado de exposición, la genética, el ambiente y el consumo temprano de cannabis pueden actuar como un desencadenante de esquizofrenia. La legalización del cannabis, lo que vimos en Canadá, hubo un aumento del CUD, sin embargo, no aumentó aceleradamente nuevos casos de esquizofrenia. Hay un aumento importante en jóvenes hombres, lo que pues, nos lleva a hacer una monitorización de población de riesgo en adolescentes. Y pues la educación, regulación y detección temprana son esenciales para reducir el impacto del cannabis en la salud mental. Se debe realizar un tratamiento integral teniendo en cuenta la multicausalidad de la enfermedad y es esencial realizar una prevención primaria contundente relacionada con los factores de riesgo de la enfermedad. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.
Bueno, chicas, muchas gracias por la presentación. Quería darle la palabra a la doctora Viviana, ya que no hay preguntas, por lo menos en el chat. Bueno, hola a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, pues felicitarlas por esa buena exposición, porque de verdad se tomaron como el tiempo de investigar, de buscar diferentes bibliografías y lo hicieron muy bien, de verdad que muy interesante, muy chévere. Pues ellas tocan puntos muy importantes. Me gusta que al final pongan en la conclusión que igual el cannabis puede llegar a ser y no lo pongan como algo causal, em, porque pues uno no puede hacer como la relación 100% causal, ¿no? Como ellas hablaban, pues es igual al final algo como multifactorial y eso pues pasa mucho en general en todas las enfermedades mentales, em, que nunca hay como un factor causal, sino que es multifactorial. Bueno, como con respecto al manejo que dan, eh, digamos que importante que recuerden que la clozapina pues no está aprobada por la FDA para los niños. Sin embargo, igual se usa, sí, como está bien lo que dijeron, pero pues siempre es importante que ustedes sepan que es este medicamento en niños, pues no tiene aprobación. Los antipsicóticos que están aprobados para uso en niños y adolescentes es la risperidona, el aripiprazol, la olanzapina, quetiapina, lurasidona, paliperidona para mayores de 12 años, el haloperidol, pero la clozapina no. ¿Listo? Entonces, eso también pues, me parece importante como traerlo para que ustedes sepan que igual sería como un uso off-label, por decirlo así, porque igual pues, la indicación está y se utiliza y tiene muy buena evidencia, como estaba explicando, eh, creo que era María Andrea, no recuerdo. Alguna de las dos chicas estaba explicando que pues no se utiliza nunca como primera línea, que se utiliza cuando hay refractariedad. Entonces, efectivamente, pues así se usa. Mm, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo adicional como que me quieran preguntar, que quieran saber, que quieran que comentemos, pues me parece igual importante acá preguntar también, preguntarles a ustedes y bueno, no para que lo respondan ahorita, pero sí como que les quede ahí la duda de, pues digamos, eso que pasó en Canadá con respecto al aumento por la legalización del cannabis, ¿no? Entonces, eh, si de pronto eso haría que, digamos, su opinión con respecto a la legalización del cannabis cambie o no, y cuál sería su opinión con respecto a las políticas públicas que se deberían hacer como respecto a, en general, el, las, el- las sustancias psicoactivas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algo como adicional. Eso era como lo que tenía anotado que quería complementar. Siento que igual hicieron un muy buen trabajo. Doctora, muchísimas gracias por todo. Yo siento que, pues en respecto al marco de legalización, me parece que como se ha aumentado, pues el número pues de estos casos en jóvenes, viendo pues todo lo que puede causar, especialmente pues teniendo en cuenta que jóvenes pueden llegar a ser adolescentes, pues sí debería ser como contundente que no se pueda pues dar el consumo pues en estas poblaciones. em,
Sin embargo, sí siento que pues la legalización o la prohibición de esta como que no es lo único que entra pues a tener impacto en esto, y siento que lo que más nos podría como ayudar en esta problemática sería como la concientización, la educación, y pues siento que muchos de nuestros esfuerzos tendrían que estar enfocados hacia esa parte, pero pues sí siendo muy contundentes con la prohibición, especialmente pues en los menores de edad. Sí, de acuerdo, o sea, creo que pues es una población que siempre está como en mucho riesgo. Mm, los niños y los adolescentes pues son una población de alto riesgo para desarrollar pues cualquier enfermedad. Casi siempre pues uno puede llegar a prevenir muchas enfermedades si las hace desde la infancia, desde la adolescencia. Entonces, realmente creo que lo que dices es muy sensato y estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Creo que no hay más preguntas, Doc. Bueno, igual si alguien tiene alguna duda, algo adicional, pues claro que ahí queda, pues, saben, como para que pregunten, me pueden preguntar, quedan en contacto. Realmente, pues la presentación estuvo pues muy buena, muy completa. Hablaron pues de todo, digamos que enfocando un poco en lo que era el objetivo de la charla, que pues era como la predisposición que genera el cannabis para desarrollar esquizofrenia. Pues espero que a todos les haya quedado claro que definitivamente existe, y que una forma de prevención para el desarrollo de esquizofrenia pues es el no consumo de cannabis, pues mucho menos en niños y adolescentes, ¿no? Em, y bueno, de resto, pues lo que necesiten igual acá, siempre a la orden. Muchas gracias también por la invitación y nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias por todo, doctora. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la exposición y la palabra clave es cannabis. Gracias por la reunión. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.